Bien, señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. Hoy nos encontramos en el tercer día del evento que reúne a destacados conferencistas y ponentes del ámbito nacional e internacional en el marco del primer Congreso Internacional de Investigación en homenaje al doctor Julio Maita Quispe, organizado por la Universidad Nacional del Altiplano a través del Vicerrectorado de Investigación. Hoy continuamos con esta exitosa jornada de intercambio sobre las prácticas, metodologías, conocimientos e investigaciones en el ámbito de las diferentes áreas de conocimiento. Es importante señalar que están habilitados dos auditorios donde se llevan a cabo de manera simultánea un nutrido ciclo de conferencias y ponencias. Y las conferencias vienen siendo transmitidos a través de la plataforma digital de nuestra universidad. Y dicho sea de paso, saludamos a nuestros seguidores que ya se encuentran enlazados y atentos a las exposiciones. Saludamos también a todos los presentes que ya nos encontramos aquí en el auditorio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas con su Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Nacional del Altiplano. Y bien, luego de este preámbulo nos enfocamos de inmediato en la exposición del doctor Juan Walter Tudela Mamani, ingeniero economista con maestría en Economía por la Universidad de los Andes, Colombia, maestría en Economía del Medio Ambiente y Recursos Naturales por la Universidad de los Andes, Colombia, y también doctorado en Ciencias en Economía Agrícola por la Universidad Autónoma Chapingo, México, y postdoctorado en la Universidad Autónoma Chapingo, México, valga la reiteración. Profesor principal de la Facultad de Ingeniería Económica de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, postdoctorado en el Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial, doctor en Ciencias en Economía Agrícola por la Universidad Autónoma Chapingo, ya lo reiteramos, del vecino país de México, magíster en Economía por la Universidad de los Andes, Colombia, magíster en Economía del Medio Ambiente y Recursos Naturales por la Universidad de los Andes, Colombia, ingeniero economista por la Universidad Nacional del Altiplano. Ha participado en áreas de interés como economía ambiental, valoración económica de servicios ecosistémicos, diseño y evaluación de políticas públicas para el desarrollo rural. Sin más que decir, quedamos atentos a la exposición del doctor Juan Walter Tudela Mamani con el tema evaluación multidimensional del trabajo decente en el centro poblado minero La Rinconada en Puno, Perú. Lo recibimos con fuertes palmas, por favor, al doctor Walter Tudela. Adelante, estamos atentos. Bien, muchísimas gracias, estimados colegas, estudiantes de nuestra Universidad Nacional del Altiplano. En principio, agradecer a la comisión organizadora de este primer congreso de investigación denominado Dr. Julio Maita Quispe. Comentarles que en vida el doctor Julio Maita Quispe fue vicerrector de investigación y yo tuve la oportunidad de trabajar con él en calidad de director general de investigación. Conocí la calidad de persona, profesional y como vicerrector de investigación siempre preocupado por temas de investigación de la región de Puno. En esta oportunidad voy a exponer los resultados de un trabajo de investigación denominado Evaluación multidimensional del trabajo decente en el centro poblado minero La Rinconada, Puno, Perú. Comentarles que este trabajo de investigación surge a raíz de un convenio de investigación internacional celebrado entre la Universidad Nacional del Altiplano, la Universidad de Amberes de Bélgica, con el apoyo financiero de Blir Oos, que es el ente cooperante que financia proyectos a nivel de países de Sudamérica. En ese contexto desarrollamos 5 trabajos de investigación. El primero estaba relacionado con un tema sobre contaminación por mercurio. El segundo trabajo relacionado con conflictos comunidades mineras y no mineras en el ámbito de La Rinconada. El tercer trabajo relacionado con la inseguridad ciudadana en La Rinconada. El cuarto trabajo estuvo relacionado con el tema de la trata de personas y el quinto trabajo tenía que ver con el trabajo decente, que es justamente donde yo lideré el equipo y desarrollamos este trabajo de investigación. En esta oportunidad voy a
socializar con ustedes los resultados de este trabajo de investigación y vamos a tratar básicamente 5 puntos bien diferenciados. En principio, la introducción, materiales y métodos, donde vamos a explicar en forma detallada la estrategia metodológica que hemos seguido para poder evaluar el trabajo decente en el Centro Poblado Minero La Rinconada. Posteriormente, resultados y discusión. En esta parte vamos a comparar algunos resultados sobre la temática en el ámbito internacional y de esa manera hacer una especie de recomendaciones de políticas públicas, el cual se va a trasuntar evidentemente en un plan de incidencia, ¿no? Y obviamente en la cuarta parte vamos a ver el tema de las conclusiones a las que arribamos. Entonces, este trabajo de investigación en realidad se encuentra alineada con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible emanados por la ONU. El objetivo número 8 tiene que ver precisamente con el trabajo decente y el crecimiento económico. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que los países en el mundo pregonan el crecimiento económico de tal manera que ese crecimiento económico vaya de la mano con el trabajo decente. Es decir, el trabajo en condiciones de libertad, con una remuneración adecuada y sobre todo que garantice protección social adecuada y mejore la calidad de vida de los trabajadores, ¿no? En esencia, ese es el mensaje del objetivo número 8. Entonces, a manera de introducción, ¿no es cierto?, las actividades o las operaciones de minería en el centro poblado de La Rinconada tiene que ver con un sector importante que se le denomina en el ámbito internacional la minería artesanal y en pequeña escala, la famosa MAPE. En nuestro país, los procesos de formalización de las MAPES formalmente inician en el año 2002, con la aprobación de esta ley de formalización y promoción de la pequeña minería y la minería artesanal, la ley 27651. En esta ley se genera un régimen promocional especial para esta actividad, garantizando una mejor calidad de vida para los trabajadores que están insertos en este sector, ¿no?, de la economía. Sin embargo, a nivel internacional, la evidencia sugiere que la MAPE se ha convertido definitivamente en una actividad rural no agrícola más importante. En consecuencia, los gobiernos en el mundo, si quisieran formalizar este sector de la MAPE, estarían contribuyendo al logro de los objetivos del desarrollo sostenible de tal manera que este sector se podría convertir en un sector generador de riqueza, de ingresos y de mejores condiciones de vida para los trabajadores, ¿no?, que están insertos obviamente en el MAPE. Entonces, la atención académica y la formulación de políticas públicas se han centralizado en 2 temas principalmente, en el tema de la formalización y en el tema de la gestión sostenible de la MAPE. En ese contexto, ¿no es cierto?, es evidente que la MAPE informal definitivamente genera y está generando impactos positivos y negativos. Por un lado, los impactos positivos relacionados con la generación de ingresos laborales, ¿no es cierto?, también como una actividad complementaria a las actividades agrícolas por parte de los trabajadores que están en este sector, y obviamente por un tema de diversificación de medios de vida. Sería la parte positiva de la MAPE informal. Sin embargo, la parte negativa evidentemente tiene que ver con aspectos como, por ejemplo, el tema del trabajo infantil, principalmente, ¿no?, la degradación ambiental, es otro factor negativo de la MAPE, ¿no?, y sobre todo un tema bastante sensible que es el abuso sexual y la prostitución, que recae en un sector de la población altamente vulnerable, que es justamente las mujeres y las niñas. Efectivamente, ¿no es cierto?, existen impactos positivos y negativos de la MAPE informal. Evidentemente, lo que nosotros propugnamos es formalizar la MAPE y en consecuencia, digamos, generar un desarrollo sostenible de tal manera que las decisiones de política pública estén enmarcados, ¿no es cierto?, en mejorar las condiciones de vida de esta gente o de esta población, ¿no es cierto?, que está inserta en este sector. Entonces,
los procesos de formalización evidentemente están avanzando en el país y estos procesos de formalización definitivamente han mejorado la salud y las prácticas de seguridad y las condiciones laborales en los trabajadores, y los mineros creen que su conciencia ambiental ha aumentado. Este resultado o esta característica ha sido ampliamente abordado en la literatura internacional y también en la literatura nacional. En ese contexto, ¿no es cierto?, el trabajo decente, ¿sí?, es un requerimiento de la Organización Internacional del Trabajo. En consecuencia, la OIT define el trabajo decente como el trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en el cual los derechos son protegidos y que cuentan con una remuneración adecuada y con una protección social. Esta es una definición de la Organización Internacional del Trabajo del año 99 y continúa vigente. En ese contexto, la misma OIT, ¿no es cierto?, señala que el trabajo decente, ¿no es cierto?, garantiza, ¿no es cierto?, los puestos de trabajo, ya que estos, al ser la única fuente de ingresos de la clase trabajadora, se convierte en el pilar fundamental para una mejor redistribución de la riqueza generada. En consecuencia, de cara al cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, definitivamente tenemos que estar, ¿no es cierto?, inmersos, digamos, en esta definición, y por ende las políticas públicas tienen que estar orientadas, digamos, al cumplimiento, en realidad, del trabajo decente en este sector. Entonces, la revisión de literatura científica especializada sobre la materia, ¿no es cierto?, señala que el trabajo decente ha sido ampliamente abordado a nivel macro, es decir, a nivel de país, ¿no es cierto?, en donde se ha analizado con variables, digamos, sectoriales, y se ha podido comparar países que cumplen, ¿no es cierto?, con este trabajo decente. Así, ahí se han hecho análisis comparativos en países, en América Latina, en Europa, etc. Es escasa la literatura especializada con respecto a la evaluación del trabajo decente a nivel meso, es decir, a nivel de organizaciones, a nivel empresarial, y mucho más escasa la evaluación del trabajo decente a nivel micro, es decir, a nivel de trabajador, ¿no? Entonces, nosotros partimos precisamente de esta premisa, de cómo, digamos, evaluar el trabajo decente a nivel microeconómico, a nivel del trabajador minero. Y para eso nosotros, ¿no es cierto?, utilizamos el marco teórico y metodológico de un artículo bastante conocido en este ámbito, que es el artículo del profesor Montero, que en el año 2020 él plantea, ¿no es cierto?, la evaluación del trabajo decente en cooperativas de autogestión en Costa Rica. Y justamente él precisa que si se quiere evaluar el trabajo decente a nivel microeconómico o a nivel micro, se tienen que tomar 5 dimensiones en ese proceso de evaluación. La dimensión formación, la dimensión seguridad en el ingreso, la dimensión seguridad en el empleo y la dimensión seguridad en el trabajo. Y finalmente la dimensión seguridad o la dimensión igualdad de oportunidades. Esta recomendación que hace el profesor Montero resulta siendo bastante interesante porque justamente cada una de estas dimensiones tienen evidentemente indicadores. Y justamente el proceso de evaluación se hace sobre el cumplimiento de estas dimensiones. Lo que este trabajo de investigación, ¿no es cierto?, pretende es plantear una nueva metodología utilizando estos criterios o estas dimensiones. De tal manera que el proceso de evaluación del cumplimiento del trabajo decente sea mucho más riguroso y objetivo a la vez, ¿no? Entonces, en ese contexto, nosotros planteamos una hipótesis, ¿no?, central. Decimos que para la medición y evaluación del trabajo decente, la presente investigación parte de la hipótesis de que los procesos de formalización implementadas por las diferentes cooperativas en el ámbito del centro poblado minero La Rinconada han mejorado las condiciones de trabajo de los mineros e incorpora la variable trabajo decente en sus políticas y procedimientos. Evidentemente, ¿no es cierto?, esta hipótesis implica,
¿no es cierto?, desarrollar un objetivo, y el objetivo de esta investigación es precisamente medir y evaluar a nivel micro y a través de una metodología cuantitativa el cumplimiento de las diferentes dimensiones del trabajo decente en el Centro Poblado Minero La Rinconada, y de manera específica se pretende identificar los factores determinantes del trabajo decente a partir de información proveniente de características individuales y de empleo de los trabajadores mineros. Es decir, queremos trabajar dos objetivos específicos. En principio, evaluar el cumplimiento de las dimensiones del trabajo decente a través de una nueva metodología que vamos a proponer, y el otro, que tiene que ver con la identificación de factores determinantes que hacen que un trabajador minero esté cerca del trabajo decente, evidentemente, ¿no? Entonces, para cumplir este propósito, se ha revisado la literatura especializada sobre la temática y hemos convenido utilizar la siguiente estrategia. En principio, hemos aplicado un total de 330 encuestas, ¿no es cierto?, que contiene 21 preguntas tipo escala de Likert distribuido en 5 dimensiones. Es decir, la dimensión formación, la dimensión seguridad en el ingreso, la dimensión seguridad en el empleo, seguridad en el trabajo y la dimensión igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces, si ustedes ven, la particularidad de este formato tipo escala de Likert tiene la siguiente particularidad en el proceso de calificación. Es decir, cuanto más, mejor. Esta característica de cuanto más, mejor implica que si los trabajadores mineros responden con 5, evidentemente están indicando que en ese indicador efectivamente se está cumpliendo, ¿no es cierto?, de forma excelente, digamos, si el cumplimiento, digamos, de este indicador con respecto a la dimensión, ¿no? En este caso, dimensión formación. Y si es que se califica con 1, evidentemente existe una baja calificación de cumplimiento de este indicador. Entonces, esa característica de ir de menos a más implica, más adelante en el proceso de tratamiento de la información, hacer un reescalamiento, ¿sí?, utilizando el enfoque min-max, ¿no?, que es, digamos, una característica para poder convertir la base de datos en la escala 0-1, ¿no?, que es lo que más adelante vamos a explicar. Entonces, este es el formato de encuesta que se ha aplicado en el Centro Poblado Minero La Rinconada, y para esto, evidentemente, se ha tenido que capacitar a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Económica, de la Facultad de Ciencias Sociales, específicamente de la Escuela Profesional de Sociología, y algunos estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Minas, porque había que hacer un trabajo de campo, digamos, de tal manera que podamos explicar adecuadamente, ¿no es cierto?, cómo funciona este cuestionario. Previo a eso, evidentemente, se ha hecho todo un proceso de socialización con los principales actores involucrados en la minería, en La Rinconada, ¿sí?, desde representantes de instituciones públicas, ¿no es cierto?, hasta representantes de las cooperativas, de las contratas y finalmente de la Corporación Minera Nanea, que es, digamos, la organización que agrupa, ¿no es cierto?, a todos los trabajadores. En ese contexto, vamos a explicar, digamos, secuencialmente la metodología para los dos objetivos específicos. En principio, estamos trabajando el primer objetivo que tiene que ver con el índice de trabajo decente. Nosotros tenemos que plantear una metodología que haga posible poder cuantificar, ¿no es cierto?, este índice de trabajo decente. Este índice de trabajo decente en realidad es una variable latente, es una variable sintética que le llaman algunos, ¿no? Es decir, esta variable la tenemos que nosotros construir sobre la base de las dimensiones y los indicadores. Ese es en esencia, ¿no? Pero para construir este índice, ¿sí?, esta variable latente, existe todo un proceso metodológico, ¿no? Y justamente hay un manual de la CEPAL, ¿sí?, de la Comisión Económica para América Latina, que es del autor Shuni y Soto, que en el 2009 ellos plantean una metodología para justamente trabajar este tema de índices o de variables latentes en el desarrollo sostenible, pero utilizando información cuantitativa. En este caso, nosotros vamos a utilizar información cualitativa y vamos a, digamos, trabajar con esta misma metodología, pero ya en otro sector, ¿no?, con información más micro a nivel de trabajador.
minero. Los pasos para elaboración del índice de trabajo decente son, en principio, definición y estandarización de variables, el análisis multivariado, principalmente el análisis de componentes principales. Esta técnica estadística nos va a permitir, ¿no es cierto?, encontrar los pesos o las ponderaciones que haya que utilizar en el índice para finalmente comparar, ¿no es cierto?, qué sector de la población minera, digamos de la Rinconada, tiene un índice más alto y qué sector tiene un índice más bajo, ¿no? Entonces, ese proceso de ponderación implica trabajar el análisis de componentes principales. Luego existe el proceso de normalización de la base de datos en la escala 0,1 y para eso vamos a utilizar el método de reescalamiento, concretamente el método min-max, ¿no? Luego viene el proceso de ponderación, justamente acá es donde utilizamos el análisis multivariado y luego la agregación, ¿no?, que serían los pasos secuenciales para la elaboración de este índice de trabajo decente. Una vez encontrado el índice de trabajo decente, ¿sí?, lo siguiente es encontrar los determinantes del trabajo decente. Pero antes de eso, dentro del análisis de componentes principales, evidentemente tenemos que analizar la matriz de correlación, el test de esfericidad de Bartlett y la medida de adecuación muestral, que es un requisito para poder utilizar ACP, la varianza total explicada o el gráfico de sedimentación y la matriz de componentes, ¿no? Y todas estas estimaciones se han hecho en este software SPSS versión 24, ¿no?, que sería, digamos, la metodología para abordar el objetivo 1. La metodología para abordar el objetivo 2, que tiene que ver con los factores determinantes del trabajo decente, implica estimar un modelo econométrico de carácter multinomial, ¿ya? ¿Qué significa eso? Significa que nosotros, habiendo calculado el índice de trabajo decente, ¿no es cierto?, en una escala de 0 a 1, ¿sí?, en una escala de 0 a 1, empezamos a reclasificar esta escala en umbrales, de tal manera que un índice de 0 a 0,25 implicaría que los trabajadores están en el umbral de trabajo no decente. Un índice entre 0,26 y 0,50 implicaría que los trabajadores se encuentran en el umbral de trabajo vulnerable. Y de 0,51 a 0,75 de trabajo aceptable y de 0,76 a 1 de trabajo decente. Entonces tenemos 4 categorías, ¿no? 4 categorías. Y en consecuencia, lo que nosotros hacemos es generar una nueva variable. Esa nueva variable se va a llamar nivel de trabajo decente, ¿ya? Este nivel de trabajo decente se construye sobre la base de haber encontrado el índice, ¿no?, en este lado. Y este nivel de trabajo decente se va a categorizar o se va a tratar como una variable categórica ordenada. Es decir, vamos a calificar como trabajo decente como 0, 1, trabajo vulnerable, 2, trabajo aceptable y 3, trabajo decente. Entonces, estas categorías van de menos a más y por lo tanto es una variable categórica ordenada, que también en la literatura le llaman como variable ordinal, ¿no es cierto? Entonces, para poder, digamos, trabajar el modelo, evidentemente lo que nosotros queremos es ver cuáles serían las variables socioeconómicas que determinan si un trabajador minero se encuentra en cualquiera de estas 4 categorías. Y esas variables son el nivel educativo, en principio, ¿sí? La otra variable es la edad, años cumplidos del trabajador minero, y la otra variable sería la experiencia del trabajador minero, ¿no es cierto?, que serían las 3 variables determinantes de, ¿no es cierto?, del nivel de trabajo decente. Entonces, operativamente, ¿no es cierto?, operativamente, significa que nosotros tenemos que trabajar en un proceso de modelamiento, ¿no es cierto? Es decir, tenemos que plantear un modelo, ¿sí?, que nos permita representar esa realidad que nosotros estamos observando. En consecuencia, cuando nosotros trabajamos modelos, entonces es mucho más conveniente utilizar la variable Y como variable dependiente y la variable X como variable independiente o variables explicativas, ¿no? Entonces vamos a explicar cuál es el proceso mediante el cual, ¿no es cierto?, se construye el modelo econométrico que finalmente lo tenemos que estimar. Entonces, nosotros decimos o partimos que la percepción del trabajador minero sobre el trabajo decente la podemos definir en una ecuación matemática
que está planteado de la siguiente manera: Y asterisco igual a beta transpuesta por X más el término de perturbación estocástica. ¿Qué significa este Y asterisco? Significa que es la percepción del trabajador minero sobre el trabajo decente, pero esta variable es una variable latente, es decir, es una variable no observable, ¿no?, que está siendo explicada por características individuales y de empleo de los trabajadores mineros. Sin embargo, aunque esta Y asterisco no es observable, lo que nosotros sí observamos es esto de acá. En la base de datos nosotros observamos que efectivamente hay trabajadores mineros, ¿no es cierto?, en la categoría de 0, es decir, de trabajadores que están en la categoría de trabajo no decente, en la categoría de trabajo vulnerable, en la categoría de trabajo aceptable y en la categoría de trabajo decente. Entonces, si Y es 0, automáticamente podríamos decir que Y asterisco es menor que 0, ¿no sé?, el primer umbral. Si Y es igual a 1 es porque Y asterisco está entre 0 y mu sub 1. Si Y es igual a 2, el Y asterisco está entre mu sub 1 y mu sub 2. Y si Y es 3, Y asterisco es menor que mu sub 2, o mu sub 2 es menor que Y asterisco. Entonces, estos umbrales que están acá, nosotros podemos tratarlo en términos de probabilidades y evidentemente nosotros podemos estimar la probabilidad de que un trabajador minero se encuentre en el umbral de trabajo no decente. Podemos encontrar la probabilidad de que un trabajador minero se encuentre en la condición de trabajo vulnerable, de trabajo aceptable y de trabajo decente. Estas funciones que ustedes ven acá son funciones de distribución, ¿sí?, que pueden hacer referencia a un modelo Probit si es que la distribución es normal. Un modelo logístico o Logit si la distribución es logística y un modelo Gompit si la distribución es de valor extremo. Entonces, estadísticamente podemos nosotros encontrar estas probabilidades utilizando cualquiera de estos procesos, digamos, metodológicos para encontrar las probabilidades, ¿no?, de estar en algún umbral del trabajo decente. Esto está explicado en el libro del profesor Green, que es un libro sobre econometría, ¿sí?, y en esencia lo que planteamos es este modelo que está acá, es decir, el nivel de trabajo decente en función de estas variables educación, edad y experiencia. Lo que nosotros pretendemos es estimar estos parámetros, beta 1, beta 2 y beta 3, y luego encontrar los efectos marginales, es decir, las derivadas parciales de esta variable con respecto a cada uno de estos, y decir que si aumenta el nivel educativo, ¿en qué nivel del trabajo decente se encontraría un minero? Evidentemente la hipótesis es que a mayor nivel educativo, probablemente el trabajador minero se encuentre en el nivel de trabajo decente, ¿no? Y a menor nivel educativo, es muy probable que el trabajador minero se encuentre en la zona de trabajo no decente o de trabajo vulnerable, porque la educación es una variable clave, ¿no?, en este tipo de investigaciones. Igualmente la edad, igualmente la experiencia, ¿no?, que finalmente lo vamos a trasuntar en una estimación a través de un software, que es en este caso el NLOID que hemos utilizado, y vamos a ver los resultados más adelante. Entonces, ese sería el planteamiento para el segundo objetivo. Bien, en el marco de los resultados y discusión, este es un pantallazo del SPSS, acá está la base de datos que se ha trabajado. Lo primero que nosotros hacemos es que tenemos que evaluar la validez del instrumento que hemos aplicado. Ese es un proceso, digamos, en la investigación cuantitativa obligatorio, es decir, tenemos que validar nuestro instrumento. Y para eso existe un estadístico o un coeficiente llamado alfa de Cronbach. En este trabajo de investigación, este alfa de Cronbach resultó en 0.86. Este alfa de Cronbach va entre 0 y 1, evidentemente. Y cuando su valor es por encima de 0.8, se considera que el grado de confianza del instrumento que hemos aplicado es alta. En consecuencia, podemos continuar, digamos, haciendo los análisis posteriores, ¿no? Esa es la clave. Entonces, en primer lugar, ¿cómo hemos estimado el índice de trabajo decente? ¿Cómo hemos aplicado esta metodología de análisis de componentes principales, ¿no? Primero, encontramos la medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin, ¿no?, que esa es una medida interesante en el análisis multivariado. Su valor es de 0.89. La literatura especializada sugiere que un valor de esta medida de adecuación muestral KMO de 0.5 para arriba se considera ideal,
para continuar con el análisis de componentes principales, ¿no? Igualmente, la prueba de esfericidad de Bartlett nos arroja un valor de 2326 con un nivel de significancia de 0.00, lo cual indica que la prueba estadística es significativa y por ende nosotros tenemos que continuar con el análisis de componentes principales. Entonces, el primer análisis que se hace en ese contexto es encontrar esta matriz, ¿no es cierto?, que nos explica el porcentaje de la varianza explicada, ¿sí? Entonces, nos dice esta matriz que debemos trabajar con 5 componentes. Acuérdense que teníamos 21 variables, ¿no? 21 preguntas en el formato de encuesta. Entonces, tenemos que reducir a 5 componentes y vamos a explicar el 56.65% de la variabilidad del modelo. En consecuencia, luego se estima la matriz de cada componente y se identifica qué variables pertenecen al componente 1, al componente 2, al componente 3, al componente 4 y al componente 5. Las variables que están en cada componente están resaltados con amarillo. Para poder colocar qué variables pertenecen a cada componente es utilizar un criterio, y el criterio es que tienen que ser valores positivos y encima de 0,40, ¿no? Eso es lo que dice la literatura especializada. Entonces, habiendo encontrado las variables que pertenecen a cada componente, el siguiente paso es la normalización, eso que les comentaba hace rato, digamos, de la base de datos, ¿no? La normalización que estamos utilizando es la normalización min-max, ¿no? ¿Por qué? Porque en el formato de encuesta vamos de mayor, o sea, cuanto mayor, mejor, ¿no? Por eso es que el proceso de normalización es min-max. Entonces, la fórmula estadística es la que ustedes pueden observar en la diapositiva, en donde el K sub J viene a ser el valor normalizado para el indicador K para la unidad de análisis J, ¿no? Entonces, XKJ, esto que está acá, es el valor original del indicador K para la unidad de análisis J. Es decir, acuérdense que cada pregunta el minero tenía que responder en la escala de Likert, ¿no? De 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, todas estas respuestas los tenemos que normalizar entre 0 y 1. Entonces, este XKJ representaría, digamos, la calificación que hace en cada pregunta el trabajador. XKmin sería el valor mínimo del indicador K y XKmax sería el valor máximo del indicador K. Entonces, haciendo uso de esta fórmula matemática, encontramos, ¿no es cierto?, el valor normalizado en la escala de 0 a 1, que es, digamos, un requerimiento para poder encontrar el índice, ¿no? Una vez normalizada la base de datos, ahora viene el proceso de ponderación. La ponderación, evidentemente, ¿no es cierto?, vamos a utilizar el análisis de componentes principales o los resultados del ACP para hacer este proceso de ponderación. Entonces, el componente 1, según el porcentaje de varianza explicada, explica el 31.8%, ¿no? Estos son resultados del análisis de componentes principales, ¿no? Componente 2, 7.8, 3, 6.17, 4, 5.85 y componente 5, 4.9. Estas son las variables que pertenecen a cada componente, ¿se acuerdan? 15 variables en el componente 1, 3 en el 2, 1, 1 en el 3, 4 y 5. Este es el porcentaje por componente y nosotros adoptamos el criterio de que el 90% de la variabilidad está en el componente 1, el 5.10% en el componente 2 y así sucesivamente. Y en la última columna indicamos el porcentaje por variable. Entonces, esta es la ponderación que nosotros vamos a utilizar por variable. Sin embargo, ¿no es cierto?, una vez que hayamos utilizado este criterio de ponderación por variable, entonces ahora viene un proceso de ponderación, pero según las dimensiones del trabajo decente, ¿no? Porque nosotros queremos encontrar un índice de trabajo decente. Entonces, como ustedes saben, las dimensiones son 5, ¿sí? Y ahora hacemos una reclasificación en las ponderaciones y, por ejemplo, decimos, ¿no?, que la dimensión formación tiene una ponderación del 18%, ¿no? Seguridad en el ingreso, 19.70. Seguridad en el empleo, 13.70. Seguridad en el trabajo, 39.40. E igualdad de oportunidades, 9.40% respectivamente. Una vez hecho estas ponderaciones, entonces ahora sí calculamos el índice de trabajo decente y hacemos el proceso de agregación a través de una técnica, ¿no es cierto?, de media aritmética ponderada, ¿no?, que es esta ecuación matemática que está acá. Entonces, el índice de trabajo decente para la unidad de análisis J va a ser igual a la sumatoria, ¿no es cierto?, cuando K minúscula va a ir de 1 hasta K mayúscula, de W sub K, y W sub K es el peso ponderado, o sea, estos pesos que están acá, y el K sub J va a ser el valor normalizado del indicador K para la unidad de análisis J, que es
digamos, el criterio min-max que hemos utilizado para ponderar de 0 a 1. Entonces, haciendo esa multiplicación, finalmente encontramos el famoso índice de trabajo decente. Podemos visualizar que, por ejemplo, estos valores están entre 0 y 1, lo cual era el objetivo, ¿verdad? Estadísticamente hablando. Y acá están, digamos, los promedios para cada nivel de trabajo decente. El promedio general resulta en 0.55 y en consecuencia podríamos decir en términos generales o a nivel promedio que los trabajadores mineros en el centro poblado de La Rinconada se encuentran en la región de trabajo aceptable, en general, digamos, ¿no? Pero sin embargo, si hacemos una reclasificación por niveles, encontramos que el 42.73% de trabajadores considera que están en el trabajo aceptable, el 33.33% en trabajo vulnerable y el 8.48% en trabajo no decente, solamente un 15.45% en trabajo decente. La preocupación es que más del 42%, ¿sí?, de trabajadores se encuentran en la condición de trabajo vulnerable y trabajo no decente. Entonces, para poder hacer un análisis, digamos, más certero y en consecuencia orientar recomendaciones de políticas públicas, necesitamos conocer cuáles son las fortalezas y las debilidades de las 5 dimensiones del trabajo decente. Entonces, el índice a nivel de dimensiones se puede calcular también. Para eso también hacemos uso de los resultados anteriores, y este es un gráfico de radiales, ¿sí?, y rápidamente podemos ver que lo que está resaltado en azul, acá, en los cajoncitos azules, vienen a ser las fortalezas, y lo que está resaltado con rojito vienen a ser las debilidades. Y esto que está acá podría estar en una situación intermedia. Entonces vamos a empezar por las fortalezas. Los trabajadores mineros evidentemente consideran como una fortaleza la seguridad en el trabajo. Es decir, el tema de seguridad ocupacional y uso de equipos de protección frente a accidentes laborales. Esto se ha reportado en la literatura, lo cual, digamos, es una gran ventaja de los procesos de formalización, digamos, en La Rinconada. Los trabajadores dicen que esto es una principal fortaleza que ellos tienen. Luego, la siguiente fortaleza es la seguridad en el ingreso, en términos de suficiencia y puntualidad. Es decir, los trabajadores mineros valoran la forma como se les remunera, ¿no? Y eso también está ampliamente discutido en la literatura, y más adelante vamos a hacer un análisis concreto de qué investigaciones han llegado también a las mismas conclusiones, ¿ya? Sin embargo, las debilidades tienen que ver con el tema de igualdad de oportunidades, ¿no?, discriminación y mejoras en la situación laboral. Esto es presente, esto está presente, ¿sí? Lo otro es la seguridad en el empleo, ¿no?, en términos de existencia de contratos, jornada, promoción y ascenso, que también constituye una debilidad. Ahorita lo vamos a explicar por qué, ¿ya? Entonces, el gráfico de radiales, ¿no es cierto?, me permite identificar las fortalezas y las debilidades en las dimensiones del trabajo decente. Entonces, ¿qué es lo que se ha reportado? En primer lugar, con respecto a la seguridad en el trabajo, ¿sí?, los resultados ponen en evidencia las mejoras en las prácticas de seguridad, conforme lo ha demostrado el profesor Martínez en el año 2021. O sea, quiere decir que los procesos de formalización de la minería artesanal y en pequeña escala logran efectivamente, digamos, que existan mejoras en las prácticas de seguridad, ¿no? Ese es un gran logro, digamos, de los procesos de formalización. Sin embargo, no sobra enfatizar el hecho de que el cumplimiento de la dimensión seguridad en el ingreso, ¿no es cierto?, que tiene que ver con suficiencia y puntualidad, básicamente con la remuneración que reciben los trabajadores por su trabajo, ¿no es cierto?, refleja que los trabajadores mineros valoran formas de remuneración no regulados por la legislación laboral vigente, que es el tema del cachorreo, ¿no es cierto?, que todos nosotros hemos escuchado alguna vez. Lo anterior guarda relación con hallazgos de la profesora Robles en el año 2022. Ella, ¿no es cierto?, en una investigación realizada en Ausán, al sur de Filipinas, llegan a la conclusión de que la formalización aparentemente no aborda algunas de las desventajas estructurales que enfrentan los trabajadores. Es decir, sigue habiendo preferencias por formas de remuneración no estandarizadas. Entonces, quiere decir acá que hay que tomar bastante en serio estos resultados, ¿no?
Si los procesos de formalización, ¿no es cierto?, están avanzando y no están tomando en cuenta este tipo de preferencias por formas de remuneración no estandarizadas o no contempladas en la legislación laboral, entonces nunca vamos a terminar de avanzar como corresponde en este sector. Es decir, los trabajadores mineros están valorando algo que no está regulado. Y eso choca con los procesos de formalización y evidentemente las autoridades, el gobierno regional, el gobierno nacional, que están interesados en formalizar la MAPE, tienen que tomar en cuenta estos resultados evidentemente, ¿verdad? Entonces, con respecto al segundo objetivo, que tiene que ver con la estimación de los determinantes del trabajo decente, entonces para esto hemos estimado, ¿no es cierto?, 3 modelos econométricos multinomiales ordenados, ¿no? Logit, Probit y Gompit. Se selecciona el modelo Logit multinomial ordenado debido a la significancia individual de cada una de estas variables que son 3, ¿no? Educación, edad y la experiencia, porque tienen los menores valores de los criterios de información de Akaike, Schwartz y Hanan King, y los mayores valores en términos del logaritmo de verosimilitud, ¿no? Que son criterios estadísticos que se utilizan, y evidentemente el estadístico, ¿no es cierto?, que juzga la dependencia en el modelo, el estadístico LR, digamos, es significativo al 1%. Entonces, en consecuencia, este es el modelo ganador, digamos, ¿sí? Pero estos coeficientes que están siendo reportados acá no tienen una interpretación per se. Para poder interpretar esto, nosotros calculamos los efectos marginales. Y los efectos marginales nos dicen una realidad bien interesante. Miren ustedes, ¿no? Acá en esta tabla se muestra los niveles del trabajo. Miren, acá está trabajo no decente, trabajo vulnerable, trabajo aceptable y trabajo decente, ¿verdad? Acá están las variables explicativas y estas son las derivadas, o las derivadas o los efectos marginales, ¿no? Esto sí tiene una interpretación. Entonces, por ejemplo, a mayor nivel educativo existe menos probabilidad de caer en el trabajo no decente, menos probabilidad de caer en el trabajo vulnerable, pero más probabilidad de caer en el trabajo aceptable y de caer en el trabajo decente. Entonces, miren, la variable educación es una variable clave. La edad, todo lo contrario. A mayor edad del trabajador minero, existe una alta probabilidad de caer en la región de trabajo no decente, de caer en el trabajo vulnerable, pero menos probabilidad de caer en el trabajo aceptable y de caer en el trabajo decente. Entonces, la edad es una variable también que está condicionando, ¿no es cierto?, los niveles de trabajo decente. Y finalmente la experiencia. Miren, a mayor experiencia del trabajador minero en el sector, es menos probable que esté en el trabajo no decente, menos probable que esté en el trabajo vulnerable, pero sí más probable, positivo, de estar en el trabajo aceptable y de estar en el trabajo decente. Estos resultados son interesantes. ¿Por qué? Porque permiten hacer un análisis de simulación. Y precisamente, digamos, la última parte de este objetivo es el análisis de simulación. En el análisis de simulación nosotros trabajamos 3 escenarios, ¿no? El primer escenario es decir, ¿no?, ¿qué pasaría o en qué zona caería o en qué umbral se encontraría un trabajador minero si ese trabajador minero tiene un nivel educativo primaria, es decir, un bajo nivel educativo, ¿no?, 50 años de edad y 2 años de experiencia en el sector, ¿sí? El escenario 2 sería un trabajador minero con un nivel educativo técnico, 37 años de edad y 7 años de experiencia, de experiencia en el sector. El escenario 3, trabajador minero con un nivel educativo superior o técnico, ¿no es cierto?, con 40 años de edad y 12 años de experiencia. Entonces, miren ustedes, el modelo nos dice lo siguiente. Esto que está en la primera fila es el modelo Logit multinomial ordenado estimado. Acá están los 3 escenarios, ¿sí? Y se calcula, ¿no es cierto?, con base en estos 3 escenarios, el INTD, ¿no?, que serían estos valores para cada caso. Entonces, estos que están acá son las probabilidades. Esto que está, digamos, 1, 2, 3, la cuarta fila sería el nivel de trabajo no decente, el nivel de trabajo vulnerable, el nivel de trabajo aceptable y el nivel de trabajo decente. Entonces, en el primer escenario, ¿no es cierto?, hay una probabilidad del 29.52% que ese trabajador minero con estas características caiga en el trabajo no decente. Y 48.56% de que caiga en el trabajo vulnerable. Es decir, el nivel educativo primaria, que es el nivel más bajo, digamos,
hace que el trabajador minero esté siempre, digamos, relegado en términos del nivel de trabajo decente. En el escenario 2, ¿no es cierto?, hay una probabilidad del 28.55 de que caiga en el trabajo vulnerable y un 47.62% de que caiga en el trabajo aceptable, ¿no?, que sería la más alta probabilidad. Y en el escenario 3, que es el escenario ideal, digámoslo así, ¿no es cierto?, existe una probabilidad del 49.13% de que el trabajador minero caiga en el nivel de trabajo aceptable y 28.28% de probabilidad de que caiga en el trabajo decente. Entonces, miren ustedes, este análisis de simulación es bastante contundente y nos permite tener una reflexión interesante, ¿no?, de que la variable educativa y la variable experiencia son las variables que más determinan el nivel de trabajo decente. Y evidentemente, digamos, la recomendación de política tiene que ir por ese lado, ¿ya? Al final, en la conclusión, vamos a explicar esto. En principio, la primera conclusión, ¿no?, el índice de trabajo decente elaborado exclusivamente para esta investigación refleja que el 42.73% de trabajadores mineros se encuentra en la condición de trabajo aceptable, mientras que un 33.33%, 15.45% y 8.48% de trabajo vulnerable, trabajo decente y trabajo no decente respectivamente. El promedio general refleja que la calidad de empleo de los trabajadores se encuentra en la condición de trabajo aceptable y el índice a nivel de dimensiones pone en evidencia que los trabajadores mineros consideran como principal fortaleza la seguridad en el trabajo y la seguridad en el ingreso. En contraposición, la seguridad en el empleo y la igualdad de oportunidades como principales debilidades, como lo hemos reportado, ¿verdad? Con base en los efectos marginales y el análisis de simulación, se ha puesto en evidencia lo trascendental que resulta el nivel educativo y la experiencia para alcanzar niveles más altos del trabajo decente. Sin embargo, la edad resultaría ser un factor limitante que puede conllevar a tener un nivel de trabajo no decente en la actividad minera de la Rinconada. Ustedes saben que en este sector la edad es altamente valorada. Evidentemente la fuerza laboral joven es mucho más preferido, ¿no es cierto?, que la fuerza laboral, ¿no es cierto?, de personas de más edad. Y en consecuencia, si nosotros no estamos cumpliendo, digamos, lo emanado por la Organización Internacional del Trabajo en términos del cumplimiento del trabajo decente, evidentemente vamos a esperar en el mediano y largo plazo trabajadores mineros, ¿no es cierto?, jubilados, sin una pensión digna y evidentemente siendo parte de las estadísticas de pobreza extrema o pobreza como tal, ¿no?, lo cual es una preocupación, digamos, de vital importancia para los tomadores de decisiones, ¿verdad? Entonces, a raíz de estos resultados, y como todo trabajo de investigación tiene que tener un plan de incidencia, es decir, cómo nosotros incidimos desde la academia en las recomendaciones de políticas públicas, cómo es que los tomadores de decisiones pueden tomar en cuenta estos resultados de esta investigación y hacer justamente el trabajo de difusión y divulgación también, ¿no? En principio, el plan de incidencias para este trabajo de investigación contempla 3 aspectos. En primer lugar, plantear recomendaciones de política pública a actores identificados en el sector sobre los cuales se busca incidir. Segundo, socializar los resultados de esta investigación con la comunidad académica de la Universidad Nacional del Altiplano, como lo estamos haciendo ahorita, con la Universidad de Antwerp o de Amberes y el IOB, que es el Instituto de Políticas para el Desarrollo de esta universidad que está en Bélgica, que también lo hemos hecho, como lo vamos a evidenciar más adelante, y actores locales de la Rinconada, que son los más importantes, ¿no? De cómo nosotros podemos socializar estos resultados o cómo hemos socializado estos resultados con actores locales, ¿sí?, y representantes de instituciones públicas de la región Puno. Y en tercer lugar, publicar un artículo científico en una revista con alto factor de impacto, Scopus Quartil 1, ¿no?, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, en primer lugar, las recomendaciones de políticas públicas a los actores que hemos identificado sobre los cuales buscamos incidir, ¿no?, a la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo en Puno y a la Dirección Regional de Energía y Minas. Principalmente, 2 aspectos, digamos, a tomar en cuenta. Capacitación y difusión sobre la normatividad vigente en materia de no discriminación laboral por edad, sexo, raza o religión, difusión de políticas que promueven el respeto a la diversidad y sana convivencia, realizar la asignación del cachorreo a todos los trabajadores por igual, independientemente de edad, sexo, raza o religión. Segundo, incidir en la firma de contratos de trabajo al inicio de la relación laboral, que creo que esta es la parte fundamental, ¿no?
información oportuna de la cantidad de horas, así como los turnos y formas de pago de los trabajadores, información oportuna sobre los procedimientos y normativa establecidos para el ascenso y promoción de los trabajadores. Estas recomendaciones de acá surgen a raíz de las debilidades encontradas en el análisis multidimensional del trabajo decente. Por otro lado, a la Corporación Minera, Ananea y cooperativas mineras y las contratas que existen, se les hace la siguiente recomendación. Las minas subterráneas son de alto riesgo, definitivamente, y consecuentemente los trabajadores son emocionalmente inestables y menos satisfechos con su trabajo, por lo que se recomienda incorporar tecnologías de punta como la inteligencia artificial, realidad virtual y simulación para concientizar a los trabajadores sobre su salud y seguridad. Es decir, tenemos que ir ya incursionando en estos temas a efectos, ¿no es cierto?, de poder contar, digamos, con políticas de parte, ¿no es cierto?, de estas empresas, de estas cooperativas, de estas contratas, ¿no es cierto?, para que puedan tomar ya como política, ¿no es cierto?, estos aspectos que estamos recomendando. Con respecto a lo segundo, ¿sí?, este trabajo de investigación ya ha sido socializado, ¿no? Se ha organizado un seminario internacional que titula ¿A qué retos se enfrenta la minería de oro informal en el Perú? Lecciones aprendidas de la Rinconada. Esto lo hemos realizado el año pasado, el 29 de septiembre, y hemos tenido una participación activa de los principales actores involucrados en el sector, desde instituciones públicas, los mismos representantes, los directivos de los mineros han venido a visitarnos, hemos hecho talleres para poder, digamos, recopilar información, digamos, de primera mano, habida cuenta que esta investigación utiliza información de fuente primaria, ¿sí? Y finalmente también hemos presentado los resultados en la Universidad de Amberes en Bélgica, donde hemos recibido retroalimentación principalmente sobre la metodología de evaluación del trabajo decente, que es, digamos, un aporte de esta investigación. Asimismo, ya se ha enviado a esta revista que se llama Destructive Industries and Society, que está indexada en Scopus Quartil 1, este artículo científico que se llama Multidimensional Assessment of Decent Work in the Mining Town of La Rinconada, Puno, Perú, donde estoy como autor principal y también de correspondencia. Está como coautor el doctor Mario Cuentas, que también participó en el proyecto, Sara Greenhinen, que es investigadora del IOB de Bélgica, y la profesora Robles Mengoa María Eugenia, que es una colega boliviana que también está terminando su doctorado en la Universidad de Amberes en Bélgica. Entonces, se han hecho, digamos, incidencia, y lo más importante acá resaltar es que este tipo de incidencia tiene que ver con una situación que en la universidad tenemos que seguir trabajando, que es el proceso de divulgación. La divulgación científica es bien importante porque de esa manera se socializan los resultados con los actores involucrados, ¿no? Y por otro lado, este tema del artículo científico tiene que ver con la difusión científica. Entonces, la universidad tiene que ir de la mano con la difusión y la divulgación, ¿no? Entonces, yo pienso que todo trabajo de investigación tiene que tener esa característica, ¿no? Y, bueno, eso es todo y muchísimas gracias. Este es mi correo para correspondencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tan brillante exposición al doctor Juan Walter Tudela Mamani. En esta oportunidad es la primera conferencia del día de hoy, del tercer día consecutivo que se viene llevando a cabo este Congreso Internacional de Investigación organizado por el Vicerrectorado de Investigación de nuestra primera Casa Superior de Estudio. Fuertes palmas, por favor, para el doctor Juan Walter Tudela Mamani. Invitamos a continuación al doctor Israel Lima Medina, director del Instituto de Investigación, para que suba al escenario y tenga la amabilidad de poder entregar el reconocimiento a nombre de la Universidad Nacional del Altiplano, primeramente la imposición de la medalla de honor de la Universidad Nacional del Altiplano y posteriormente se le hace entrega también del diploma de reconocimiento por su participación en este ciclo de conferencias. El día de hoy, el doctor Tudela ha realizado la exposición
Tema: evaluación multidimensional del trabajo decente en el centro poblado minero La Rinconada, en Puno, Perú. Del mismo modo, se les entrega de un presente. Es el torito de Pucará, si podemos apreciar, ahí está, una maravilla de artesanía elaborada de manos de nuestros artesanos de la zona de Pucará. Felicitaciones al doctor Walter Tudela y el reconocimiento, una vez más, por parte de la Universidad Nacional del Altiplano. De esta manera culminamos esta primera conferencia, damos un breve receso para luego estar continuando. Continuamos de inmediato, continuamos en todo caso con el ciclo de ponencias que tenemos el día de hoy.